Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 10 de junio. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en Mérida comenzó ayer miércoles. La vacunación se lleva a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durará una semana. Concluirá el martes 15. El orden de vacunación es el siguiente. Hoy jueves 10 a los nacidos en los meses de marzo y abril, mañana viernes 11 a los de mayo y junio, sábado 12 a los de julio y agosto, domingo 13 septiembre y octubre, lunes 14 noviembre y diciembre y martes 15 los rezagados. Hay 8 módulos de vacunación: Tecnológico de Mérida, Siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes ESAI, Unidad Deportiva Villa Palmira, 11º Batallón de Infantería y Base Aérea número 5. De igual forma, ayer también inició la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del estado. El proceso concluirá mañana, viernes 11. En estos procesos de vacunación estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 273 pacientes en hospitales públicos. 36.190 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 42.203. Hoy se detectaron 239 nuevos contagios de coronavirus, 168 en Mérida, 19 en Canacín, 6 en Junucmá, Progreso y Umam, 4 en Valladolid, 3 en Acanqué, 2 en Buxots, Izamal, Motul, Sellé, Tecó, Tizimín y Yaxcabá, 1 en Chocholá, Concal, Semul, Espita, Jalachó, Oshkushkap, Santa Elena, Sotuta, Ticul, Tixpehual, Tzucacap, Ucú y Yaxcucul. De los 42.203 casos positivos, 365 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 26.473 personas contagiadas de coronavirus que viven, 7.538 en la zona norte, 6.735 en la zona oriente, 2.480 en la zona centro, 3.694 en la zona sur, 6.026 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 4 mujeres y 5 hombres de un rango de edad de 36 años a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, neumopatía, obesidad e insuficiencia renal crónica. 8 residían en Mérida y 1 en Umam. En total son 4.307 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.433 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 273 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.